Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Hoy vamos con la clase número 8. Recuerden que hoy la clase la impartí el día lunes 2 de noviembre, adelantando la clase del miércoles 4 de noviembre, que no puedo darles la lección. Entonces, esta clase está siendo grabada y así sus compañeros que no pudieron conectarse podrán repasar la explicación de hoy. Recuerden que este tema también entra en el examen. Hoy vamos a ver el análisis de funciones. También vamos a hacer como un repaso porque anteriormente vimos cómo obtener la primera derivada y la segunda derivada para poder dar la respuesta de la monotonía y la concavidad de las funciones. Ahora, como les dije la semana anterior, nosotros podemos utilizar esta primera y esta segunda derivada para poder graficar una función. Eso sí, para graficar vamos a ocupar varios pasos. Entonces vamos a empezar a hacer como un repaso de cada uno de ellos. Primero vamos a nombrarlos, qué es lo que tenemos que resolver antes de empezar a graficar. Entonces vean que en este caso, jóvenes, cuando hablamos de graficación de funciones, dice que la información reunida en los resultados que hemos estudiado en este capítulo de derivadas es muy útil para graficar funciones. Toda esta información se acostumbra a reunir en un solo cuadro llamado cuadro de variación. En realidad nosotros ya hicimos un cuadrito de variación específicamente para derivada 1 y para la segunda derivada, ¿verdad? Derivada 2. Ahora vamos a hacer un cuadrito de variación, pero igual para cada una de las derivadas. Sin embargo, al final le será como un cuadro resumen. Yo le llamo como un cuadrito de resumen. Lo primero que vamos a determinar es el dominio de una función. Este es el primer paso, jóvenes. El dominio de una función, si ustedes recuerdan el tema que ustedes vieron en mate general, se logra obteniendo, siempre y cuando tengamos una fracción algebraica, el denominador, ¿verdad? El denominador en ese caso, ¿ok? Ahí me salió un toquecito de la pantalla real, un segundo, ¿ok? Si nosotros tenemos una expresión fraccionaria, entonces podemos determinar el dominio de una función igualando el denominador a 0. Ahorita vamos a ver ahí un procedimiento. Si tenemos en este caso un conjunto de valores que representan un polinomio, entonces el dominio va a ser todo R. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos un polinomio, el dominio máximo de esa función va a ser todo el conjunto de los números reales. Si nosotros tenemos una fracción, el dominio de esa función va a ser todo R menos aquellos valores, ¿verdad?, que nos den 0 en el denominador. Porque recuerden que cuando tenemos una fracción algebraica, si nos da 0 en el denominador, la fracción se nos indefine, como vimos en límites. Entonces, podemos agregar para el valor de la X cualquier valor que esté en el conjunto R, en el conjunto de los números reales, menos todos aquellos numeritos que me hagan 0 o me hagan 0 el denominador o me indeterminen lo que es la fracción algebraica. Ahora, si tenemos raíces, ¿verdad? Si tenemos radicales, recuerden que el dominio también va a ser todo R menos aquellos que me indefinen la raíz o aquellos intervalos, pueden ser intervalos, no sé, de eso va a depender, de los intervalos que me hacen que se me indefina esta raíz o este radical. Eso va a depender del índice de la raíz y del subradical de la raíz. ¿Okay? Entonces, por el momento vamos a ver estos dos tipos. Vamos a ver cómo graficar un polinomio y vamos a ver cómo graficar una fracción. Por el momento no tenemos radicales. De hecho, si me adelanto un poquito a lo que es la práctica, ven que en la práctica ni siquiera viene ninguno con radicales, ¿ven? Entonces, por eso no vamos a ver el tema de graficación con radicales por el momento. Ese sería el primer paso, obtener el dominio de una función. El segundo paso que vamos a resolver para poder graficar una función es hallar los puntos de intersección con los ejes. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Cuáles son los ejes del plano cartesiano? Hallar los cortes con el eje X y hallar el corte con el eje Y. Para eso tenemos que recordar cómo calcular la imagen y la preimagen de una función. Entonces van a ver que ahí más adelante lo vamos a ver. Okay, ya en un ejemplo en concreto. Ven que inclusive aquí nos aclaran muy detalladamente. La intersección con el eje X se calcula resolviendo la ecuación. O sea, igualamos la ecuación a 0. Y para calcular la intersección con el eje Y,
vamos más bien a sustituir la variable x por 0 y nos va a dar un valor numérico de esa expresión. ¿Sí? El tercer punto para graficar es calcular la primera derivada, que eso fue lo que ya nosotros vimos en las clases anteriores para determinar la monotonía de una función, dónde la función crece, dónde decrece, dónde hay un punto máximo, dónde hay un punto mínimo. Entonces, para eso, vean todo lo que vamos a calcular. Cuando nosotros hallamos la primera derivada, calculamos los puntos críticos, o sea, si existen o no, y si son los puntos que podrían funcionarlos como máximos y mínimos, el sentido de variación, dónde crece, dónde decrece, y si tiene puntos críticos, puede tener máximos, puede tener, no siempre, ¿verdad? Puede tener puntos máximos y puntos mínimos, eso va a depender. ¿Se acuerdan que en el último ejercicio vimos cómo encontrar el par ordenado de esos posibles puntos máximos y mínimos de una función? Son varios pasos, jóvenes, entonces ven que por eso estoy detallando y cada uno de esos pasos, jóvenes, lo vamos a detallar más adelante con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? una preguntita, perdón, buenas noches. Buenas noches. Profe, esto fue lo que vieron el viernes. Es que vieras que, perdón la pregunta, pero bueno, yo el viernes no pude estar porque tuve que hacer horas extra en el trabajo. Entonces, por cuestiones de tiempo y todo, y no pude llegar a ver la clase. Inclusive el quiz lo tuve que hacer hasta el sábado que pude. Y no me pude conectar a la clase y todavía no he tenido tiempo de ver la clase el viernes. Entonces quería saber si esto fue lo que, digamos, esto de hacer la gráfica fue lo que vieron el viernes. No, vimos cómo hallar la segunda derivada de las asíntotas, que es parte de esto. Ah, Pero ok. yo no me acuerdo si yo le subí la clase del viernes. Porfa, me confirman. Y si no, les se la subo un momentito junto con esta, que esta también la Ya. estoy grabando. Tiene, Estaban en el campus, ¿verdad? sí, en el campus. Siempre se las coloca a ustedes en el foro de avisos. Pero no se preocupen. Yo con mucho gusto se las vuelvo a subir cualquier cosa, ¿verdad? Para que las repasen. La ventaja es que como estamos teniendo la clase hoy lunes, digamos, tienen hasta el viernes para repasar las clases y cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto lo vemos el viernes a las 5:30. Ok, ¿verdad que este viernes es el examen de derivadas y todo? No, ¿No es esto? no, es de este viernes en 8. Ah, ok. Todavía este viernes vemos un poquito, bueno, que sinceramente ya con la clase de hoy terminamos de ver la materia. ¿Verdad? Ya el viernes lo que podríamos hacer es como práctica. El miércoles podríamos resolver la práctica de examen. Y ya Dios primero de este viernes en 8 ya ustedes realizan el examen. Más bien voy un Ah, poquito adelantados con Yo también ustedes. pensé que era este viernes. sí, de hecho, No, si ustedes observan, yo ya les activé la clase y no hay ningún examen activado. De hecho, les activé las dos. Les activé la clase de esta semana y les activé la próxima semana, que ahí dice segundo parcial, pero sí es hasta el viernes. De este viernes en 8. Viernes 13, si no me equivoco. Bueno, jóvenes, repasando entonces, devolvámonos un momentito para repasar. Estamos viendo cómo graficar funciones y para graficar funciones vamos a cumplir una cantidad de pasos muy detallados para poder completar lo que es la gráfica en el plano cartesiano. Lo primero que vamos a hallar es el dominio de una función. Como les decía anteriormente, para calcular el dominio de una fracción, va a ser todo R menos aquellos números que nos indefinen la fracción. Para calcular el dominio de un polinomio, por definición, siempre va a ser todo el conjunto de los números reales, porque como no se indefine en ningún punto un polinomio, entonces siempre va a ser todo R. Y en el caso de los radicales, se vería si tenemos el dominio definido por intervalos. Pero como les dije anteriormente, no vamos a ver funciones con radicales para graficar. Únicamente vamos a ver las polinómicas y las fraccionarias. ¿Okay? Vamos también a ver cómo calcular esos puntos de intersección con los ejes. Tenemos que hallar los cortes con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Luego vamos a hallar como tercer punto la primera derivada de la función. Dependiendo de la función, jóvenes, a veces me dan la primera y la segunda derivada. Y si no, yo tengo que averiguar. Por lo general, si son fraccionarios, casi siempre nos dan la primera y la segunda derivada.
Recordemos que con la primera derivada, que fue lo que vimos en la clase del miércoles anterior, calculamos todo lo que es el sentido de variación o la monotonía de una función. Es decir, calculamos los intervalos donde la función crece y decrece, calculamos los posibles puntos críticos y de esos posibles puntos críticos podemos hallar los máximos y mínimos de esa función, los puntos máximos y mínimos, que son los pares ordenados. Los máximos y mínimos, jóvenes, siempre el resultado se da con un par ordenado X, Y, siempre. Ya como cuarto paso vamos a hallar entonces la segunda derivada. Recordemos que la segunda derivada la utilizábamos para calcular la concavidad de la función, es decir, donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y para calcular los puntos de inflexión si es que hay, ¿verdad? No necesariamente en todas las gráficas va a tener puntos de inflexión. Recordemos que esos puntos de inflexión son los puntos donde la función termina de ser cóncava hacia arriba y empieza a ser cóncava hacia abajo o viceversa. Para ese punto de unión, ¿verdad? Si es, por ejemplo, cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo, este puntito donde termina de ser cóncava hacia arriba y empieza a ser cóncava hacia abajo, ese es el puntito de inflexión. No tiene nada que ver con los puntos críticos, ¿verdad? Para que no se confundan. Los puntos críticos son los puntos mínimos y los puntos máximos de una función. ¿Ok? Y como para hacer un repasito de la diferencia que hay entre los puntos críticos y los puntos de inflexión. Luego, una vez que hallamos la segunda derivada y todo lo que implica ya la segunda derivada, que es hacer la tablita, el cuadrito de variación y todo lo demás, vamos a hallar los extremos y las imágenes. Como les digo, jóvenes, los extremos no los vamos a calcular porque no vamos a ver funciones con radicales para graficar, pero sí vamos a calcular las imágenes. Inclusive, jóvenes, este paso de las imágenes podemos eliminarlo de una vez calculando aquí, de una vez los pares ordenados, tanto en los máximos y mínimos como en los puntos de inflexión. Si una vez que tenemos esos puntos máximos y mínimos y los puntos de inflexión, los colocamos de una vez con el par ordenado de X, Y, como se calcula una imagen o una preimagen, ahorita más adelante vamos a ver cómo, entonces aquí las imágenes las podemos dar de una vez en el punto 3 y en el punto 4 y prácticamente este punto 5 ya no tendríamos que hacerlo. ¿Okay? Otro paso que vamos a tener que calcular para poder graficar una función es hallar las asíntotas. Eso fue lo que vimos nosotros el viernes, que tal vez hay algunos se perdieron en la clase. Yo, por favor, me confirmen, si no yo les vuelvo a subir la clase. Pues, no me acuerdo si ya les subí el videito. Profe, vieras que ahorita está viendo y no, solo está la del miércoles. Bueno, entonces qué dicha que me acuerdo. Voy a subir entonces estas dos clases juntitas mañana en la mañana para que las puedan estudiar de aquí al viernes. Por si tienen alguna duda o alguna consulta, me la hacen saber a las 5:30 del viernes. ¿Okay? Muchas gracias, profesor. No, a ustedes. Entonces, vean, chicos, yo casi siempre subo los videos un día después, pero si ustedes ven que el día siguiente yo no subí el video, yo más bien les agradezco que me pongan un correo y me acuerden, porque puede ser que se me haya olvidado. ¿Okay? Bueno, entonces recordemos que para calcular las asíntotas, jóvenes, como vimos el viernes pasado, podemos calcular las verticales, la horizontal y la oblicua. Si es que tienen, no necesariamente todas las funciones tienen las tres asíntotas o a veces no tienen ni siquiera una asíntota. Pueden tener una, dos, tres o ninguna. Entonces eso va a depender de la función. Y aquí venían las formulitas de cómo calcular la asíntota vertical, la asíntota horizontal y la asíntota oblicua. Recordemos que para calcular la asíntota vertical tenemos que calcular el límite donde la función se indefinía. Es decir, solamente si es una función fraccionaria, una función que va de fx sobre g de x, si solamente tenemos una función fraccionaria va a tener vertical. Puede ser que tenga una asíntota vertical, puede ser que no. Porque este a va a ser el a que indefine el denominador. ¿Ok? Por ejemplo, un polinomio de cualquier grado no tiene una asíntota vertical porque su denominador es 1. Entonces ahí ya con solo ver el polinomio ya no tiene asíntotas verticales. La asíntota horizontal, tenemos que es la formulita de calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. Pero nos tiene que dar, ven qué importante, jóvenes, nos tiene que dar un valor en b. O sea, un número. No nos puede dar ni más ni menos infinito. Y si el límite se indefine, menos todavía. Tiene que darnos un valor numérico. Me preguntaba antes una compañera de ustedes, profe, ¿puedo dar una fracción? ¿Puedo dar un negativo? ¿Puedo dar una raíz? ¿Puedo dar cero? Cualquier número real, siempre y cuando no sea
un más o un menos infinito, ¿ok? Y seguidamente, pues, si tuviese una asíntota obliqua, que recuerden que se calculaba si tenía un grado mayor el numerador que el denominador, tenían que calcular la pendiente con esta formulita y el valor de b con esta otra formulita, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque el tema de asíntota fue el que vimos el viernes anterior. Bueno, aquí estaba la aclaración con respecto a las asíntotas oblicuas. Ahora, otro paso que tenemos que hacer es el cuadro de variación. Entonces van a ver que hoy con trabajo vamos a ver uno o dos ejemplos. Puede ser que veamos uno, así bien detallado, así ustedes lo estudien estos días y el viernes podemos resolver el otro ya de una manera también más detallada. Porque en realidad es un ejercicio muy largo, jóvenes. Van a ver que el proceso de graficación es bastante largo. Entonces, voy a tomarme el tiempo y la dedicación para explicarles, aunque sea un ejercicio de ellos. Cuando hablamos del cuadro de variación, hablamos de un resumen de los cuadros de variación que obtuvimos con la primera y la segunda derivada. Pero ven que aquí no vamos a colocar la relación que hay en cada uno de ellos, sino lo que vamos a colocar son, con respecto al eje X, cuáles son los extremos del intervalo del dominio, cuáles son los puntos máximos, cuáles son los puntos mínimos y cuáles son los puntos de inflexión. Eso es lo que vamos a colocar aquí en esta tablita. Cuando hablamos del eje Y, vamos a colocar entonces los extremos e imágenes de esa función. Luego, vamos a calcular, en este caso, lo que obtuvimos en la primera derivada, que es colocar los intervalos del sentido de variación, donde la función crece y donde la función decrece. ¿Okay? Y finalmente, lo que obtuvimos con la segunda derivada, que era la concavidad, donde la función es cóncava hacia arriba y donde la función es cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalos? Una vez que ya tenemos este cuadrito de variación resumen, yo le llamo un cuadrito de variación resumen, vamos a hacer el esbozo de la gráfica. El esbozo de la gráfica se hace trazando estos pares ordenados X, Y, y dibujando de acuerdo dónde la función crece y dónde la función decrece. Como son curvas, siempre vamos a hacer como un dibujo curvo, ahora siempre vamos a dibujar curvitas. Entonces, veamos ya un ejemplo en concreto. Ustedes tienen aquí un polinomio. Por definición, lo primero que tenemos que hallar, vamos a colocar aquí entonces, primer paso. ¿Qué vamos a hallar en nuestro primer paso, jóvenes? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo primero que vamos a hallar? El dominio, ¿verdad? El dominio de la función f de x. Por definición, jóvenes, como el dominio es un polinomio, entonces resulta que aquí el dominio de f va a ser todo el conjunto de los números reales. Aquí el dominio está muy fácil. Esa va a ser la respuesta. Así de fácil, jóvenes. Porque como es un polinomio, no tenemos aquí en el denominador ninguna x que haga que se me indefina. Por ejemplo, si aquí hubiese una x o, por ejemplo, digamos que, vamos a ver, que esto está dividido entre x más 3. Si fuese el caso que tenemos un denominador, entonces tendríamos que tomar el denominador x más 3, igualarlo a 0 y despejar la variable x. Para despejar esa variable x, el 3 que está sumando pasa al restar. Entonces, aquí nuestro dominio hubiese sido que el dominio de f va a ser todo r menos y entre llaves el numerito menos 3. Porque si yo sustituyo aquí la x por menos 3, ¿qué pasa? Se me indefine la fracción, ¿cierto? Me da error en la calculadora. Quiere decir que yo para esta x me puedo dar cualquier valor en x menos el menos 3. Eso tienen que hacer si les aparece una fracción. Pero como aquí no nos aparece una fracción, ven que estaba sin fracción, el único es el 3 y el 3 como tienen números en el denominador no afecta en nada, entonces no hay que hacer este paso. ¿Ok? Vamos con el segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? A ver si se acuerdan. La intersección, ¿verdad? La intersección con el eje X. Esto no es cóncava hacia abajo. Esto es una U. Cuando nosotros hablamos de U, con respecto a lo que estamos hablando en notación matemática, una U viene siendo unión. Y una U hacia abajo viene siendo intersección. ¿Ok? Llámese en matemática un corte, ¿verdad? Un choque. ¿Ok? Si yo quisiera decir que es una cóncava hacia arriba, entonces le pongo las flechitas, o si es una cóncava hacia abajo, le pongo las flechitas para indicar que es una concavidad. De lo contrario, viene siendo una notación matemática que representa unión o intersección. Entonces, la intersección con el eje X.
Ustedes saben, jóvenes, que la intersección con el eje X en este caso, y para todos los casos en funciones, quiere decir que es un valor en X, es un par ordenado que tiene un valor en X, y en este caso su valor en Y es 0, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de esta X. Eso es lo que no tenemos, el valor de esa X. Pero nos están dando el valor de ¿quién? De Y. ¿Cuánto vale Y? 0. Y nosotros sabemos que la función f de X es lo mismo que decir Y, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que eso era sinónimo? Y Y es igual a ¿cuánto, jóvenes? A 0. Entonces yo este 0 lo puedo igualar a la función que tenemos en este caso, que es 1/3 x a la 3 menos x a la 2 menos 3x más 3. Resulta, jóvenes, que esto es una función de tercer grado. Para ahorrar procedimientos, ustedes pueden digitarlo en la calculadora en el MODE 5.4 y las soluciones que les va a dar van a ser 3 soluciones, un x sub 1, un x sub 2 y un x sub 3. El primer x que les va a dar es aproximadamente 4,5. Si les da más decimales, jóvenes, si no coloquen todos los decimales, con un decimal es suficiente, porque recuerden que es para graficar. Entonces, 0 ustedes, ¿verdad? La otra solución que nos da es 0,83, entonces colocamos 0,8. Y la otra solución que nos da es menos 2,37, por ahí aproximadamente. Entonces, pueden colocar 2.3 o 2.4. Esto no afecta mucho, jóvenes. Yo siempre les aconsejo que mejor no redondeen. Mejor no redondeen. Recuerden que es graficar, entonces es un aproximado de lo que vamos a colocar en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? ¿Cuáles serían entonces aquí los pares ordenados? Tenemos 3 pares ordenados, porque si es de grado 3, ahí pueden haber 3 posibles intersecciones con el eje X. En este caso tenemos el 4, vamos a ponerlo con un puntito, para que no se confunda con la coma. Entonces sería 4.5, 0, porque Y siempre va a valer 0. Aquí tenemos el par ordenado 0.8, 0. Y el otro par ordenado que sería menos 2, punto 3,0. ¿Ok? Ya tenemos la intersección con el eje X. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? La intersección con el eje Y. ¿Ok? O sea, gráficamente lo que estamos hallando, jóvenes, aquí ya tenemos 3 pares ordenados que cortan al eje X. Cortan al eje X en menos 2,3 aproximadamente por aquí, y en 0,8 que es aproximadamente por acá, y en 4,5. O sea, la gráfica va a pasar por esos 3 puntitos. Ahora lo que vamos a averiguar es el corte con el eje Y. Para hallar el corte con el eje Y, lo que estamos buscando es un par ordenado que tiene de valor en Y en X0 y en Y un numerito. Entonces, vean que aquí también nos están dando el valor en X. Pero lo que tenemos que averiguar es el valor en Y, o sea, averiguar la imagen. Para averiguar la imagen, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la función y sustituimos la X por 0, que es el valor que me están dando acá, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que es la función f de X igual a 1/3 x a la 3 menos x a la 2 menos 3x más 3. Y sustituimos. Cambiamos, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Cambiamos la x por 0. Y eso nos va a dar 1/3 por 0 a la 3 menos 0 a la 2 menos 3 por 0 más 3. Quiere decir que aquí nuestro valor f de 0, que es lo mismo que y, ¿verdad? Que es el valor que estamos buscando, nos va a dar 3. Por lo tanto, tenemos entonces que el par ordenado que estamos buscando, que es el corte con el eje Y, es 3, al revés. X vale 0 y Y vale 3, 0,3. ¿Ok? Entonces, ven, ya tenemos los 3 primeros pasos completos. Ya tenemos el dominio, que el dominio me indica todos los valores que yo me puedo dar en el eje X. Ya tenemos los 3 cortes con el eje X y ya tenemos un corte con el eje Y que es 0,3. ¿Ven? Entonces ya ahí vamos viendo la gráfica aproximadamente por dónde va a pasar, por qué puntos va a cortar a esos ejes. Voy a borrarlo para que no se nos confunda.
Vamos entonces con el cuarto paso. A ver, si se acuerdan cuál era el cuarto paso. Bueno, aunque aquí estamos, este paso 2 es el mismo, que son las intersecciones, ¿verdad? Entonces, en realidad vamos por el tercer paso. El tercer paso era encontrar la primera derivada de la función. ¿Ok? La primera derivada de la función. Y de paso vamos a completarlo del paso 6, que es encontrar si tiene puntos críticos el par ordenado del punto máximo y del punto mínimo, respectivamente, si hay, ¿verdad? Si es que hay. Entonces, recordemos que aquí la función es fx es igual a 1/3 x a la 3 menos x a la 2 menos 3x más 3. Calculamos la primera derivada de esa función. Entonces aquí 1/3 por 3 nos va a dar 1 por x a la 2 menos 2 por x menos 3. Es decir, la primera derivada que obtuvimos sería x a la 2 menos 2x menos 3. Aquí está nuestra primera derivada. Con esta primera derivada, ¿qué calculábamos, jóvenes? A ver si se acuerdan. ¿Qué calculábamos cuando hallábamos la primera derivada? El cuadrito, ¿verdad, chicos? De variación. El cuadrito de variación. Y para encontrar ese cuadrito de variación teníamos que factorizar y despejar. Si factorizamos el x a la 2 menos 2x menos 3, factorizado, ustedes lo pueden hacer por el modo de 5,3, les va a quedar x menos 3 por x más 1. Y despejamos cada uno de ellos. X menos 3 igual a 0, nos queda que x es igual a 3. Aquí ya tenemos entonces un posible punto crítico. Y aquí tenemos x más 1 igualado a 0, que es lo que vamos a despejar, x es igual a menos 1. Entonces aquí tenemos otro posible punto crítico. Bueno, un posible, es un punto crítico, pero puede ser un punto máximo o un punto mínimo. Vamos a ver cómo se comporta en la gráfica. Vamos a ver la tablita, entonces. Una vez que encontramos los factores, ¿verdad? Esos factores los vamos a escribir. Vamos a hacer una tablita. Aquí en la primera línea vamos a escribir x menos 3, x más 1, el resultado de la primera derivada y la función con f de x. Luego los puntos que vamos a colocar es menos infinito, menos 1, menos 3, perdón, 3 positivo y más infinito. Entonces vamos a completar esos datos. Aquí tenemos de menos infinito, ven un segundito para cambiar aquí el lápiz, sería de menos infinito, luego sigue el menos 1, el 3 y el más infinito. Los factores que tenemos serían x menos 3, x más 1, el resultado que nos da con la primera derivada y la monotonía de la función. Recuerden que a mí siempre me gusta como separar esta lineecita, ¿verdad? Que es el resultado de los signos, ¿verdad? De la multiplicación de los signos. Además, vean que el 0 de x menos 3 es 3 y el 0 de x más 1 es menos 1. Y aquí van cerraditos. ¿Por qué van cerraditos, jóvenes? Porque como no es una fracción, no se me va a indefinir. Entonces ya podemos trabajarlo de una manera directa. Ok. De este punto 0 a la izquierda todo es negativo, luego positivo. Aquí es negativo, luego positivo. Y podemos hacer entonces la ley de signos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Más por más, más. Pudimos determinar entonces que aquí la función en el primer intervalo es una función creciente, luego es una función decreciente y luego es una función creciente. Entonces, podemos deducir que el menos 1 y el 3 son puntos máximos y mínimos respectivamente. Ven que aquí, al haber como una curvita hacia arriba, entonces el menos 1 se comporta como un punto máximo. Y en este siguiente intervalo, ven que hay como una curvita hacia abajo, el 3 se comporta como un punto mínimo. Vamos a ponerle aquí punto mínimo. Aquí tenemos un punto mínimo y aquí tenemos un punto máximo. Aquí podemos hablar de una vez ese procedimiento, jóvenes. ¿Y en qué consiste?
que como ya sabemos que en X vale 3 y esto es un par ordenado, que va en la parte más alta de la gráfica y en una de las partes más bajas de la gráfica, entonces podemos calcular su imagen. ¿Por qué? Porque si X es igual a 3, tenemos entonces el par ordenado 3, y lo que nos falta es averiguar Y. ¿Cómo averiguamos Y? Sustituyendo. ¿Ok? Vamos a sustituir. Entonces, si sustituimos en la función, voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Tenemos entonces, voy a agrandar un poco acá. Entonces tenemos f de 3 sería de 1/3, 3 a la 3, vamos a ver cuál era la función, menos 3 a la 2, y ahí ustedes van a obtener que ese f de 3, si lo sustituyen en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Ustedes lo pueden hacer de una vez en la calculadora. Da menos 6, si no me equivoco, jóvenes. Ahí ustedes lo revisan, si no me corrigen. ¿Okay? Ese sería nuestro punto De Y. máximo. Ah, Ujú. El punto lleno. ese es nuestro punto mínimo, perdón. Entonces tenemos que el par ordenado 3, menos 6 es nuestro punto mínimo. ¿Okay? Vamos entonces, sí, muchas gracias, chicos. Vamos a hallar entonces el otro punto que sería el punto máximo con f de menos 1. Igual sustituimos, sería 1/3 por menos 1 a la 3, menos, ay mira, pues iba a poner 3 otra vez, menos 1 a la 2, menos 3 por menos 1, más 3. Sustituye. Y eso les va a dar, si no me equivoco, 14/3. Por lo tanto, tienen aquí que el par ordenado menos 1,14 es el punto máximo de la función. Entonces, ven que ya encontramos esos pares ordenados de una vez, aprovechando aquí el ejercicio en el punto número 3. ¿Ok? Vamos con el siguiente paso. Ya hallamos todo lo que era relacionado con la primera derivada. Vamos con el cuarto paso, jóvenes. El cuarto paso para poder graficar la función es hallar la segunda derivada y eso nos va a permitir hallar la concavidad de la función. Ahora, ¿cómo calculamos la concavidad? Calculando, ¿a quién, jóvenes? A la segunda derivada. Pero la segunda derivada ¿de quién? De f de x. Vamos a copiar primero quién era f de x. La primera derivada, la f' de x. Habíamos obtenido que era, vamos a fijarnos aquí abajito, que era x a la 2 menos 2x menos 3, ¿verdad? ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿usted podría volverse al final del punto 3? Claro, claro, con mucho gusto. Para tomar una foto, nada más. Segundo. Claro, claro. Recuerden que eso yo ahorita, apenas termine la clase, yo se lo subo, ¿verdad? Ahí les queda un PDF con todas estas anotaciones. Igual ya se los mandé en blanco. Y aquí está ya con las anotaciones. Listo, profe, gracias. Entonces ya hacemos el mismo procedimiento, pero ya con la segunda derivada. ¿Cuál sería nuestra segunda derivada? Vamos a calcular. Entonces tenemos que en la segunda derivada de f de x va a ser igual a 4. Mira, puse 4. Bajo el 2 a multiplicar, sería 2x menos 2. Este quedó cortito, quedó pequeñito, ¿verdad? Si factorizamos ese valor, nos va a quedar 2 por x menos 1. Entonces, esto me va a implicar a la hora de hacer el despeje, que bueno, 2 igualado a 0 no lo vamos a utilizar, pero sí, no lo vamos a despejar, perdón, pero sí lo vamos a utilizar. Y aquí el x menos 1 sí lo podemos despejar. Lo igualamos a 0, despejamos la x, el 1 que está restando pasa a sumar, y obtenemos entonces aquí un posible punto de ¿qué, jóvenes? ¿Cómo se llamaba ese puntito en la segunda derivada? A ver si se acuerdan, ¿cómo se llamaba este puntito en la segunda derivada? Chicos. Punto de inflexión. Correcto, muy bien, punto de inflexión, muy bien. Tenemos ahí un posible punto de inflexión. Entonces ven que aquí la tablita sí nos va a quedar pequeñita, ¿verdad? En realidad nos va a quedar pequeñita, apenas tenemos dos factores. Entonces vamos a hacer aquí la tablita, 1,
Dos factores, ponemos la segunda derivada y el resultado de ella. Aquí ponemos el menos infinito, el 1, que es el único valor que tenemos, y el más infinito. Vamos a borrar aquí para que no se vea tan... Ahora sí, ¿cuáles son nuestros factores? El 2 y el x menos 1. La función sería la segunda derivada de f de x y el f de x que va a ser el resultado de los signos de esa segunda derivada. ¿Ok? Luego aquí tenemos menos infinito, el 1 y el más infinito. Pongámosle una rayita ahí doble, ¿verdad? Ustedes saben que me gusta para que se pueda diferenciar ya cuando estamos haciendo la aplicación de la ley de signos. Entonces vean que aquí un valor en 0 de x menos 1 sería 1, ¿verdad? Es este de acá. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar un puntito relleno y recuerden que de la izquierda de ese punto va negativo y a la derecha de ese punto va positivo. Y como el 2 está positivo, va positivo y positivo en ambos intervalos. Hacemos la ley de signos. Entonces ven que aquí les queda más por menos, menos, más por más, más. Por lo tanto, tenemos entonces ya la concavidad de esta función. Aquí va a ser cóncava hacia abajo y aquí va a ser cóncava hacia arriba. Como el 1 no está en una fracción, no pertenece al denominador, a un 0 del denominador, entonces vean que aquí hay un cambio de concavidad. O sea, gráficamente, jóvenes, viene la función así. Viene cóncava hacia abajo y luego se hace cóncava hacia arriba. Ese puntito donde termina de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba, ese es el puntito de inflexión. Ese es el que vamos a calcular de una vez. Entonces, si ya sabemos que el valor de x es igual a menos 1, a 1 positivo, entonces vamos a calcular el punto de inflexión, igual a como calculamos los pares ordenados para el punto máximo y el punto mínimo. ¿Qué fue lo que hicimos, jóvenes, aquí? Sustituir, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a sustituir. Entonces, vamos a tomar f de 1 en 1/3 por 1 a la 3. Vamos a repasar porque no me acuerdo de la función. Menos 1 a la 2 menos 3 por 1 más 3. ¿Ok? Ustedes pueden resolver eso en la calculadora y les da que ese f de 1 es menos 2/3. Por lo tanto, tenemos entonces que el par ordenado 1, menos 2/3 es nuestro punto de inflexión. Entonces ya aquí nos ahorramos un pasito aprovechando el ejercicio. ¿Ok? Jóvenes, apenas vamos por la mitad del ejercicio, no se asusten. Ya ustedes observaron que el punto 3 y el punto 4 ya lo repasamos con lo que es la primera y la segunda derivada. Lo nuevo que agregamos en estos procedimientos es calcular las intersecciones. Nuevo digo yo en el curso, pero ustedes ya eso también lo vieron en mate general. Y la parte del dominio, cuando ustedes vieron en mate general calcular el dominio máximo de una función. Vamos entonces con el punto 5. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál era el punto 5, jóvenes? Ven que no estoy dando la respuesta a dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ahorita lo damos en la tablita de resumen. Extremos e imágenes. Ajá, muy bien, vamos con los extremos y las imágenes. Habíamos dicho que los extremos solamente si tenemos funciones radicales, ¿verdad? Y las imágenes era lo que acabamos de calcular. O sea, en resumen, jóvenes, ya tenemos los puntos máximos, el punto mínimo. Si quieren lo podemos copiar ahí de nuevo. Entonces, nuestro punto máximo, vamos a copiarlo acá. Nuestro punto máximo es menos 1, 14/3. Luego tenemos nuestro punto mínimo, que aquí lo habíamos calculado, que era 3, menos 6. Y nuestro punto de inflexión, que ya lo calculamos, es 1, menos 2/3. Muy bien, entonces ya ahí prácticamente ese paso 5 prácticamente lo pudimos haber omitido, ¿verdad? Vamos con el paso 6. El paso 6, a ver si se acuerdan cuál era. Las asíntotas, ¿verdad? Calcular las asíntotas de f de x. Si es que tiene, ¿verdad? Puede ser que no tenga, vamos a ver. ¿Okay? Entonces vamos con la primera. Vamos a colocarle aquí otro color.
La asíntota vertical. ¿Será que esta función tiene asíntotas verticales, jóvenes? ¿Tendrá o no tendrá una asíntota vertical? Recuerden que es calcular el límite cuando x tiende a ese número donde se indefine la función. Esta función se indefine en algún punto. No. No, ¿verdad? Porque es un polinomio. Entonces, no hay asíntotas verticales porque no existe un valor que indefina a f de x. Es más, es que ustedes dicen, bueno, y voy a calcular el límite cuando x tiende a, sí, pero es que no hemos podido hallar ese valor al que tiende el límite porque la función no se indefine. Yo solamente encuentro este valor cuando la función es fraccionaria y se indefine, o si es radical y se indefine, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no tiene asíntotas verticales. Vamos con las asíntotas. Profe, ¿Sí? una consultita. Cuando son polinomios no tienen asíntotas verticales. ¿Es En así o no? resumen, exacto, Tere. En resumen, eso sería. Si son Ok. polinomios, no tienen asíntotas verticales. Si hay un polinomio fraccionario, ahí sí, porque entonces puede ser que en el denominador, puede ser, ¿verdad, Tere? No significa que siempre. Puede ser que el denominador haya un valor que se indefine. Y si existe un valor que se indefine, entonces, por ejemplo, una fracción x sobre x más 1 a la 2, no hay ni un solo valor que me indefina esta función. Entonces, ustedes pueden observar ahí que, bueno, son ejemplos, ¿verdad? Que no serviría, aunque sea fraccionario, no tiene asíntotas verticales. Eso podría ser un ejemplo. Ah, bueno, sí, x menos 1. Tendría que darme un ejemplo de un polinomio que no se pueda reducir, como el de las fórmulas notables. ¿Se acuerdan que yo se los había explicado a ustedes el viernes? Que esos trinomios son irreducibles, que no se pueden factorizar. Todos esos trinomios que son irreducibles, si aparecen en el denominador, entonces, por más que sea una fracción, un polinomio fraccionario, no tiene asíntotas verticales. Pero tendría que tener polinomios Cuando irreducibles. son cuadráticas, creo que es. Parece. No es cuando sean cuadráticas, es como cuando ustedes desarrollan, por ejemplo, a a la 3 más b a la 3, que les da un binomio y un trinomio. Ese trinomio es irreducible, o sea, cualquier valor que yo le dé no se hace cero. Al no hacerse cero, si está en el denominador de un polinomio fraccionario, entonces, por más que sea un polinomio fraccionario, no tiene asíntota vertical. ¿Ven? Qué interesante. Pero Ok. fíjense en los trinomios que están en las fórmulas notables. Todos esos trinomios son irreducibles y serían la excepción de que haya un polinomio fraccionario que no tenga asíntota vertical, ¿verdad? Esos serían los únicos. Ok, vamos entonces con la asíntota, ¿cuál? ¿Cuál sería la otra? Horizontal. Muy bien, vamos entonces con la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, ustedes tenían una formulita para calcularla, ¿se acuerdan? Que era calcular el límite cuando x tiende a infinito, más o menos infinito, de la función. Entonces sería de 1/3 x a la 3 menos x a la 2 menos 3x más 3. Ustedes calculan este límite, jóvenes. Cuando x tiende a infinito, va a dar infinito. O sea, porque si ustedes lo sustituyen, sería infinito a la 3 da infinito, menos infinito a la 2 da menos infinito. Menos 3 por infinito daría infinito, ¿verdad? Y aquí todo infinito más 3 daría infinito. Entonces, como el resultado aquí de este límite, jóvenes, da un resultado infinito y no da un valor numérico, entonces no hay asíntotas horizontales. Aquí tenía que haber dado, jóvenes, un número. 0, raíz, negativo, fraccionario, cualquier número, pero si ya dio infinito, entonces no tiene asíntotas horizontales. Este está bonito, no tiene casi nada, ¿verdad? De lo que repasamos el viernes. Vamos con la asíntota oblicua. Recuerden que la asíntota oblicua también había una condición, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la condición? De que fuera fraccionaria.
¿cierto? A ver si se acuerdan, vamos a repasarlo aquí arribita. Vamos a repasarlo aquí. Dice, con respecto a las asíntotas oblicuas, vean ustedes, chicos, recordemos que cuando la función es una fracción y se cumple que el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, entonces sí existe una asíntota, pero es solamente para polinomios fraccionarios. Y nuestra función, ¿cómo es? Es un polinomio, pero no es fraccionario. Entonces, por lo tanto, jóvenes, ¿qué pasa aquí? Profe, y por ese un tercio, ser fracción, digamos, entonces del todo no. Porque, digamos, No, debajo porque del x, menos x a la 2 no hay uno. es O que no lo tendría que haber tomamos. una X aquí abajo, Kobe. Ok. O sea, para que sea un polinomio fraccionario, tiene que haber una X en el denominador. Pero lo que hay en el denominador es un 3 y eso es una constante. Entonces no se toma en cuenta porque, digamos, al haber un 3 en el denominador, no hay nada que me defina la fracción y tampoco podríamos compararlo. Por ejemplo, si fuera 3, si usted dice, ah, profe, es que 3 está acompañado con el X a la 0, sí tiene una X. Sí, pero vea el grado. El grado mayor del numerador es 3 y el grado del denominador, 0. Y la condición es que sea una unidad mayor. Y aquí son 3 unidades mayores. Entonces, ni aún así tendría su asíntota vertical, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que no hay asíntota oblicua, pues es un polinomio, ¿verdad? No es fraccionario. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿vamos bien? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Alguna consulta? Ya el último paso, jóvenes, que vamos a realizar, ahora sí, es la gráfica. Uno de los últimos pasos que vamos a realizar es, voy a hacerlo un poquito más grande acá, es el cuadro de variación, nuestro cuadro de resumen. Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Cuadro de variación. ¿Ok? En este cuadro de variación, recuerde que vamos a escribir lo que tenemos en X, los pares, ¿verdad? Los cortes, lo que tenemos en Y, lo que teníamos en la primera derivada, que era el sentido de variación, los intervalos, y en la segunda derivada, la concavidad. ¿Ok? Vamos a trazar aquí unas lineecitas para poderlo separar. ¿Ok? Esta va a ser nuestra tablita aproximadamente, para que ustedes puedan ahí trabajarla. Y vamos entonces a completarla. ¿Ok? Nuestros cortes, ahí ustedes los pueden ver. Ya inclusive hicimos un resumen aquí, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí hicimos ya un resumen. Entonces vamos a volverlo a transcribir acá para completar la tablita. Nuestros valores en el eje X habíamos dicho que eran nuestros puntos máximos, mínimos y los puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos incluir aquí que los cortes, inclusive, vamos a ver cuál era el corte con el eje X. Eran estos 3 cortes, ¿verdad? El 4.5,0, el corte 0.8,0, el corte menos 2.3,0. Luego teníamos en el eje Y, teníamos el corte 0,3 y aquí podemos agregar esos pares ordenados, que era el punto máximo y el punto mínimo. El punto máximo era menos 1,14 tercios. El otro punto era, el punto mínimo era 3,-6 y el punto de inflexión, vamos a ponerlo aquí de otro color, es 1,-2 tercios. Se lo hace más bonito, ¿verdad? Ustedes ahí tienen regla y todo lo hacen más bonito. Vamos a trazar estas líneas un poquito más larguitas para poder colocar aquí los intervalos. Y ahora sí, veamos las gráficas, las tablitas de los cuadros de variación. Vamos a ver, la función es creciente. La función es creciente en los intervalos de menos infinito a menos 1, unido con el intervalo que va de 3 a más infinito, ¿verdad? Luego, la función, vamos a ponerlo aquí de otro color, la función es decreciente en el intervalo que va
de menos 1 a 3. ¿Okay? Vamos ahora con la concavidad. En la concavidad vamos a ver dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Aquí tenemos que fijarnos en esta tablita. Es cóncava hacia arriba, bueno, empecemos con la cóncava hacia abajo, que es la primera que aparece ahí en la tablita. Es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de menos infinito a 1. De menos infinito a 1. ¿Ok? Unido. No, ¿verdad? Ahí solo ese. Y la concavidad que va cóncava hacia arriba, que sería de 1 hacia más infinito. Entonces ven que ya tenemos ahí el cuadrito de variación. Ya con este cuadrito de variación, jóvenes, podemos graficar. Este ya es como el resumen de lo que ocupamos para poder graficar. Aquí ya están todos los datos que ocupamos, jóvenes. Ocupamos los cortes, los puntos máximos, mínimos, los puntos de inflexión y la función donde va a crecer y decrecer, y ya con eso podemos trazar la gráfica. Entonces, ¿cómo trazamos la gráfica? Ustedes se trazan un plano cartesiano. Un eje X y un eje Y y un eje X. ¿Ok? Aquí ustedes tienen el eje Y aquí ustedes tienen el eje X. Aquí tienen el punto de origen, que es el punto 0,0. Vamos entonces a trazar primero los cortes. ¿Cuáles son los cortes? Con el eje X aproximadamente, ¿verdad? Vamos a hacer un aproximado. Sería 4,5, 0,8 y menos 2,3. Entonces, por aquí estaría nuestro primer corte con el eje X. Aquí en 4,5 estaría aquí por el segundo corte. Y menos 2,3 estaría como por acá aproximadamente. Estamos haciendo un aproximado. Obviamente ustedes lo hacen ya con la regla y todo bien bonito, ¿verdad? Luego el corte con el eje Y es 0,3. Entonces va a pasar como por acá. Aproximadamente, ¿verdad? Okay. Luego tenemos otros pares ordenados. Aquí vamos a ayudarnos con las líneas punteaditas para poderlos graficar. Tenemos este primero, menos 1,14 tercios. O sea, quiere decir que en X vale menos 1, por acá, y 14 tercios, es que es aproximadamente como por acá. Mira, más arribita. Más arribita del 3, por acá. Entonces aquí está nuestro par ordenado, menos 1,14 tercios. Vamos a ponerlo, menos 1,14 tercios, para que vean el que vamos graficando. Luego tenemos otro par ordenado, vamos a hacerlo aquí con otro color, para que los vayan viendo, que es en color rojo, 3,-6. Entonces, X vale 3, que es por aquí más o menos, y Y vale menos 6. Entonces, más o menos sería por acá. Aquí está nuestro otro par ordenado, que recordemos que era el punto mínimo, ¿verdad? De la gráfica. Es el punto mínimo, un punto mínimo de la gráfica. Es el par ordenado 3,-6. Luego tenemos, vamos con verde, con otro verde para graficar el punto de inflexión, que es 1,-2 tercios. 1,-2 tercios aproximadamente, si aquí está el 1 y por aquí estaría el 2 tercios, aproximadamente estaría como por acá. ¿Ok? No lo voy a colocar porque por ahí va a pasar la gráfica, entonces para no dibujarlo encima. Pero ahí está este par ordenado, 1,-2 tercios. Este de acá. Bien, primero vamos señalando los pares ordenados y los puntitos, luego hacemos la gráfica. Ahora, vamos a trazar la gráfica. Entonces, ven, aquí tienen que tener un poquito de cuidado. A la hora de trazar la gráfica, voy a trazarla aquí con un color un poquito más encendido. Vean que va de menos infinito a menos 1, que es este valor de acá, es creciente. Entonces, hasta este punto es una función creciente, ¿cierto? Aquí la función está creciendo, ¿ven? De menos infinito hasta el punto menos 1, crece. Y vean qué pasa por esos puntos que acabo de dibujar. Luego, de menos, otra parte donde la función es creciente va de 3 a más infinito. Entonces, acá de este punto 3 a más infinito. ¿Ven? Y pasa por los puntos que acabo de dibujar. Y otra partecita donde la función es creciente es de menos 1. Entonces, de menos 1 a 3, ya decía, ¿por qué no me está calzando aquí? De menos 1 a 3, entonces pasa por acá. Ven que aquí esta partecita es
decreciente. Aquí está bajando. Si revisamos la concavidad, dice que la concavidad es cóncava hacia abajo. Aquí vamos a señalar el punto de inflexión. Vamos a ponerlo así con un verde bien llamativo. Este es nuestro punto de inflexión, ¿verdad? Dice que la función es cóncava. Vamos a poner aquí cóncava hacia abajo, de menos infinito hasta 1, ¿cierto? Y cóncava hacia arriba, de 1 a más infinito. Y esa sería la gráfica de esta función. Profe, ¿verdad que este de fijo va a ser el desarrollo del examen? Sí, pero sin graficar, Dani. A ustedes no les van a pedir la gráfica. A ustedes les van a pedir alguno de estos procedimientos. Puede ser que le coloquen la función y les pidan tal vez las intersecciones y la concavidad. O les pidan la monotonía y las asíntotas. ¿Me explico? Puede ser que no le pidan todos los 6 pasos. Y si se los pidiesen, se los van a pedir hasta acá, hasta el cuadrito de variación. No les van a pedir la gráfica. Obviamente yo les hago la gráfica a ustedes para que vean el sentido de por qué hicimos todo este procedimiento, ¿verdad? Pero como ya hay programas como el de GeoGebra, que ustedes con solo digitar esta función, jóvenes, es más, pruébenlo en GeoGebra. De hecho, ahí en la semana que les activé, hay un ejemplo para que ustedes prueben en GeoGebra, hay un video y todo. Con solo que digiten esta función, ya les da aquí la gráfica. Entonces, no, digamos, para nosotros no tiene sentido pedirles a ustedes la gráfica en el examen, pero sí pedirles alguno de estos procedimientos. ¿Vale? Puede ser que les pidan todos, o pueden ser que le pidan 3, o 4, o solo 2. Por ejemplo, si a ustedes les pidiesen el cuadrito de variación, este final, ya sí hay que hacer todo, ¿verdad? Pero si solo les piden el cuadrito de variación de la monotonía, entonces hacen hasta acá. O si les piden el cuadrito de variación de la concavidad, pues hacen hasta acá. Es que eso va a depender de lo que a ustedes les soliciten en el examen, ¿verdad? Pero no se asusten. Ustedes no tienen que graficar. Sí tienen que conocer cada uno de estos procedimientos por separado, jóvenes. Por eso vean que se los enumeré. Paso 1, paso 2, paso 3. O sea, ¿qué hacemos en el paso 1? ¿Qué hacemos en el paso 2? Los únicos pasos que se unen o que dependen uno del otro es el 3 y el 4, porque yo para resolver el paso 4 obligatoriamente necesito el paso 3, que es allá la primera derivada. Entonces ven que algunos pasos sí se relacionan, otros pasos no se relacionan. Por ejemplo, las asíntotas no tienen nada que ver con el dominio, por ejemplo, o sea, no dependen uno del otro. Las asíntotas se calculan de una manera diferente, tal vez solo la asíntota vertical sí tiene una relación con el dominio, solo la asíntota vertical. Ya la horizontal y la oblicua se calculan totalmente diferente, ¿verdad? O sea, con otros procedimientos. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, esa Y que dice igual a 0 no me quedó muy claro. Esa Y igual a 0. Creo que es del punto 2. Ah, aquí, esa es una terminología que digamos ya a este nivel, jóvenes, es importante que ustedes dominen. Cuando nosotros hablamos de f de x, hablamos de y. O sea, es exactamente lo mismo. Para empezar por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vimos derivadas, que yo les dije, jóvenes, cualquiera de estas dos simbologías que usen es exactamente lo mismo para derivar. Ahora, como nos están pidiendo la intersección con el eje X, quiere decir que me están pidiendo que haya el par ordenado X, 0, o sea, el X es lo que yo tengo que averiguar, pero ya me están dando el Y. El valor de Y es 0, por eso es que aquí coloqué 0. ¿Ven? Que Y es igual a 0. Pero ese 0 siempre es así. Para calcular la intersección con el eje X, siempre Y tiene que valer 0, siempre. Ah, bueno, ok. Eso era. Gracias, profe. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hagan primero este de acá. Porque ven que aquí ya está la primera y la segunda derivada. Ya se ahorran ese paso. Porque tendrían que derivar por la regla del cociente, ¿verdad? Entonces se les hace un ejercicio muy largo. Entonces hagamos una cosa. Van a hacer este de tarea y este lo dejamos para resolverlo en la clase. No lo hagan porque este sí hay que obtener la primera y la segunda derivada primero. Aquí ya se las están dando, más fácil todavía. Se ahorran ese paso. Entonces hagan este ejercicio de tarea y lo revisamos el viernes, ¿les parece? ¿Está bien, profe? Está bien, Perfecto, profe. Muchas gracias, muy bien.
No, con muchísimo gusto, jóvenes. Gracias a ustedes por conectarse hoy. Bueno, profe, Gracias, gracias, profe. buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta luego, chicos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Entonces, ok, chao.